Buenas noches, compañeros. Antes de hacer nuestra presentación, quisiera que oráramos para poder hacer la exposición del tema que vamos a realizar esta noche. Entonces, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar reunidos aquí haciendo esta investigación y poder llevar un mensaje a todo nuestro grupo con todo el cariño, Señor, que lo hemos realizado. Y Señor, permítenos hablar lo que tú deseas que hablemos. Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos y que nos dé la sabiduría para hablar lo que tú deseas y llevar ese mensaje, Padre Celestial. Todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, compañeros, nuestro grupo es el grupo, vamos a hablar sobre el capítulo 8, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿sí? Y está conformado por Lorena Aranguren, Diana Carolina Villamizar y quien les habla, Vanessa Muñoz. Entonces, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia que fue fundada en 1844 y sus precursores o fundadores son Guillermo Miller, Hiram Edson, José Bates y la señora Elena Harmon de White. Su autoridad es la Biblia y los escritos de la señora Elena de White. Podemos observar en la diapositiva que ese es el símbolo, perdóname Lore, lo retrocedes, ese es el símbolo de la iglesia adventista. En la diapositiva número 1 podemos observar que este es el símbolo que los identifica, ¿sí? Es una iglesia donde su autoridad es la Biblia y los escritos de la señora Elena de White, como lo mencionaba anteriormente. Su teología es una teología trinitaria y de observancia de la ley mosaica. Tiene una atracción especial donde el amor es importante para ellos en la obra social y tiene un énfasis en profecía. En el año 1994 tenían aproximadamente 3.600.000 de miembros y actualmente son unos 20 millones de miembros. Tienen un músculo financiero donde han realizado universidades, aparte de eso, hospitales, ¿sí? Y ellos se conforman pues por apoyar mucho a sus miembros. Dentro de esos aspectos históricos que vamos a realizar, a revisar, dice que dos de las iglesias que estudiamos en este libro pudieron tener un origen de las enseñanzas del señor Guillermo Miller. Aunque él no fundó ninguna de las dos, son los Testigos de Jehová y la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día. Dice que a principios del siglo XIX se renovó el interés por la segunda venida de Cristo. Ahí es donde el señor Guillermo Miller, que es un pastor bautista del estado de Nueva York, se dedicó al estudio detallado de las escrituras proféticas. Él se convenció de que en Daniel 8:14 se refería a la venida de Cristo. Entonces, y venía a la tierra para purificar el santuario. En 1818 calculó que cada uno de esos 2.300 días representaban un año y tomó ese punto de partida como la fecha del regreso de Esdras y sus compatriotas a Jerusalén, ¿sí? En el 457 a.C. y llegó a la conclusión de que Cristo volvería a la tierra en 1843. Durante un cuarto de siglo, Miller proclamó el mensaje en las iglesias y también por páginas impresas. Al acercarse ese día, ¿sí?, aumentaba el número de seguidores y el número de los que creían en ese mensaje, y entre 1.000 y 100.000 personas se preparaban para el fin del mundo. Muchos regalaron sus propiedades, abandonaron sus sembrados, se prepararon pues para recibir al Señor. Y cuando llegó el día, el 21 de marzo de 1843, sin que ocurriera nada, Miller, en este caso, revisó sus cálculos y descubrió un error de un año. Por eso hizo la corrección en la fecha del 21 de marzo de 1844. Pero de nuevo, pues los creyentes quedaron desilusionados
porque tampoco no ocurrió nada en esa fecha. Ya realizó un tercer cálculo indicando pues que Jesucristo vendría el 22 de octubre de ese mismo año, pero esa predicción también le falló. Entonces, Guillermo Miller, pues demostrando su sinceridad y su honradez, confesó sencillamente que él se había equivocado en ese sistema de interpretación bíblica y ya no trató de defender más lo que había proclamado. Pero de esos grupos de seguidores, muchos abandonaron pues el mensaje que él llevaba, pero también se crearon tres grupos, dentro de los cuales está conformado uno de ellos por el señor, perdónenme, y llegó el día de la gran desilusión, que fue cuando pues finalmente en esas tres fechas no ocurrió nada. Entonces ellos le llaman al día después de esa fecha el día de la gran desilusión. El señor Irán Edson, que era un discípulo ferviente de Miller, pues tuvo una revelación de que Miller se equivocó en cuanto a la fecha, no se equivocó en cuanto a la fecha, sino en cuanto al lugar. Él decía que Cristo había entrado a la fecha, que Cristo había entrado en un santuario celestial y no en un santuario terrenal, ¿sí? Por hacer una obra de purificación en el Edson. Les anunció pues las buenas nuevas a otros miembros de su grupo. Dentro de esos grupos se formaron los tres grupos que le mencionaba anteriormente y los dos grupos siguientes, uno fue el señor Edson, el otro fue dirigido por el señor José Bates, donde él observaba el sábado en vez del domingo y se guiaba por Apocalipsis 14:12. Para él era esencial cumplir el cuarto mandamiento y se regía sobre todo en el legalismo. El tercer grupo es dirigido por la señora Elena Harmon de White, donde su énfasis eran los dones del espíritu, quien tenía el espíritu de profecía. Y ella realizaba la formación de doctrinas adventistas, donde sus escritos proféticos contribuyen a las extensiones de la iglesia. Ella y su esposo diseminaban sus enseñanzas proféticas y doctrinales por medio de revistas y libros que publicaban. Dentro de esos libros de la señora de White tenían tanta fuerza que a mediados del siglo XX ya tenía 40 casos de casas de publicaciones que imprimían ese material en más de 200 idiomas, ¿sí? Esas publicaciones eran atractivas porque se guiaban sobre las doctrinas, aparte de eso tenía artículos sobre salud y el hogar, y sus estudios eran proféticos. Aparte de eso también usaban la radio y la correspondencia, que eran los medios pues de la época, ¿sí? La atracción del adventismo es el mensaje del próximo advenimiento del Señor y han aprendido a no fijar fechas, pero sí predican que la venida del Señor Jesucristo se acerca. Entonces, ¿por qué estudiar el adventismo? ¿Sí? Por lo general, los adventistas son buenos cristianos que aman sinceramente a Dios y confían en Cristo. Tratan de aliviar pues ese sufrimiento humano y ayudar a los necesitados. ¿Por qué aliviar el sufrimiento humano? Perdónenme, ¿por qué pues estudiar esas doctrinas? Tenemos varias razones. ¿Por qué estudiar esas doctrinas de ellos? La primera dice, aunque la mayor parte de sus doctrinas son ortodoxas, tienen otras que pueden desviar al creyente del camino verdadero, porque conviene conocer esas doctrinas y saber cómo refutarlas, ¿sí? La segunda, el sistema legalista del adventismo desvía la fe de la obra expiatoria de Cristo para apoyarla en las obras. Entonces, para ellos es importante las obras que uno realice y no le dan tanta relevancia a la obra expiatoria que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La tercera dice, en el pasado algunos se dedicaban al proselitismo, ¿sí? Entre los miembros de las iglesias evangélicas, donde para ellos eran más importante y era necesario guardar el sábado para estar bien con Dios. Por eso procuraban pues ayudar a los miembros de otras iglesias a encontrar la salvación. Ellos decían que pues era importante guardar ese sábado pero ahorita la denominación se ha modificado un poco
y la actitud también en ese sentido, ¿sí? La cuarta dice que los obreros personales deben estar preparados para ayudar a los que quieren encontrar la libertad plena que hay en Cristo. Entonces, a continuación, vamos a revisar las doctrinas de los adventistas del séptimo día. Lore, continúa, por favor. Buenas noches, compañeros. Sí, como nos dice Vane, tenemos unas doctrinas de los adventistas del séptimo día. En la diapositiva encontramos una foto de la profetisa Elena y James White, que es su esposo, con sus dos hijos mayores en 1865. Estas doctrinas fueron fundamentadas por Elena Harmon de White, que son 5: la expiación incompleta, el sueño del alma, la aniquilación de Satanás y los malos, la observación del sábado y la comida. Las doctrinas fundamentadas por Elena de White, comparadas con la Biblia, nos dice: 1. La expiación incompleta. Según los adventistas, la obra expiatoria de Cristo no alcanzó en la cruz su plenitud y perfección, pues quedó pendiente el quitar los pecados del santuario celestial. La sangre de Cristo, si bien tenía que liberar de la condenación de la ley al pecador arrepentido, no tenía como misión, en cambio, la de cancelar el pecado, pues éste había de permanecer como testimonio en el santuario hasta la expiación final. Nos dice que los adventistas del séptimo día enseñan que desde 1844 Cristo vino al santuario del cielo, mas no vino a la tierra como ellos habían profetizado, donde comenzó la fase del juicio de su ministerio. Durante este juicio, Él determinará quiénes de los que hayan muerto son dignos de tener parte en la primera resurrección y quiénes de los vivos son dignos de ser trasladados. Pero la Biblia refuta. Entonces dice: ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados? Esta es primera de Juan 2:24 de la Reina Valera. Ahí mismo tenemos en la Nueva Versión Internacional que dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, y para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Qué quiere decir esto? Que para los adventistas, la persona que es pecadora, ella tiene que pedir perdón, ¿sí? Pero aparte de pedir perdón, en el libro de ellos debe quedar escrito que fue perdonado. Si este no aparece en el libro, quiere decir que él todavía no ha recibido el perdón. Perdón. Pero para nosotros, en la Biblia, que es lo que nos regimos nosotros, que es el pan diario de nosotros, nos dice que Dios, en su inmensa grandeza, en su amor, Él mandó a su Hijo primogénito para que muriera por nuestros pecados, que fuésemos lavados, su sangre en la cruz fuese lavada para el perdón de nuestros pecados. La segunda doctrina habla del sueño del alma. De hecho, también enseña que los muertos permanecerán inconscientes, dormidos en sus tumbas, hasta cuando termine el juicio investigativo. Ellos quedarán en un estado de silencio, inactividad e inconsciencia total. Los que pasen el juicio serán resucitados. Los que no pasen simplemente se quedarán inconscientes, o sea, no existirán más. Pero la Biblia nos dice en Marcos 14, 61, 62, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. De cierto, Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir esto? Que para los adventistas, muerte significa estar en un sueño profundo. Y ellos volverán a resucitar cuando el Señor Jesucristo vuelva. Para nosotros,
Vivir está bien, pero morir es ganancia porque vamos a estar con Dios nuestro Señor, vamos a verlo rostro a rostro. En la Biblia también nos dice, aquí vemos dos cosas, que el cristiano o está vivo en el cuerpo actual o cuando muere va a estar presente en Cristo. La muerte es ganancia, no hay incertidumbre, no hay lugar intermedio, no hay el limbo, como hemos escuchado. Como ya hemos visto, el cristiano comparecerá al tribunal de Cristo, pero es para recibir galardones, ya que su salvación fue pagada por Cristo en la luz, en la cruz. Aleluya. La tercera doctrina es la aniquilación. Entre ellas está dividida en dos. Una es de Satanás. Ellos dicen en Levítico 16, 5, 10, el macho cabrío sacrificado representa a Cristo y el macho cabrío enviado al desierto, que es Azazel, representa a Satanás, quien lleva los pecados de los redimidos para el infierno, donde será aniquilado. Pero la Biblia nos dice, hay dos herejías en esta enseñanza de los adventistas. Se pone a Satanás como cosalvador con Jesús en la obra de expiación. Y dicen que Satanás será aniquilado. Los dos machos cabríos representan las dos fases de la expiación de Cristo. Expiación por la muerte, que es el primer macho cabrío, como dice en Romanos 3:24, y la remoción del perdón, que es el segundo macho cabrío. Se dice también en la Biblia, en Apocalipsis, que es muy diferente a atormentar que aniquilar. Y lo que el Señor nos habla, el Señor Jesucristo lo que nos dice en la palabra es que serán atormentados, mas no aniquilados. Satanás no será aniquilado ni nadie, sino que padecerá eternamente en el lago del fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice en Apocalipsis 20:10. Los otros personajes que serán aniquilados o que habla la doctrina son los malos. Entonces dice los adventistas que también enseñan que los pecadores no irán al castigo eterno, sino que al igual que Satanás, la bestia y el falso profeta serán aniquilados, o sea, destruidos. No hay infierno eterno. Dice una de las partes de las doctrinas de los libros de Elena White. Pero la Biblia nos dice, la palabra de Dios enseña claramente que los pecadores serán lanzados al lago de fuego y que arde eternamente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Apocalipsis 20:15, Apocalipsis 20:10. La cuarta doctrina que nos habla Elena de White es la observancia del sábado. Para los adventistas del séptimo día, enseñan que los cristianos deben observar como día de reposo el sábado y no el domingo. Por un tiempo creían que los que guardaban el domingo aceptaban la marca de la bestia, bajo el dominio del anticristo. Enseñaban que la observancia del sábado es el sello de Dios. Una de las citas de Elena White dice, el sábado guardaréis mis sábados, declara él, porque él es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, así que guardaréis el sábado, porque santo es vosotros. Porque ella decía que el sábado era de guardar, porque en una de sus visiones, en una de sus profecías, en uno de sus sueños, ella vio la tabla de los 10 mandamientos y el que más se alumbraba era el cuarto mandamiento, que era el de las fiestas. Cuarto mandamiento mandaba que se guardara el sábado, o sea que los que no guarden el sábado no tienen posibilidad de pasar exitosamente el juicio investigativo. En los últimos días, la prueba del sábado se hará patente cuando venga ese tiempo. Cualquiera que no guarde el sábado recibirá la marca de la bestia y no entrará al cielo. Esta es una doctrina que es análoga y es una doctrina también como lo de los católicos, que ellos creen en el purgatorio y en las almas, donde también afirman que después de la muerte hay un lugar y un proceso de evaluación después del cual se sabrá si es salvo o no.
ellas quedan en un sueño profundo. Pero la Biblia nos dice, en cuanto al sábado, este día fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. En Marcos 2, 27, 28 de Reina Valera nos dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día del reposo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? El domingo fue el primer día de la semana. Es el día de la resurrección, es el día del Señor, es el día de adoración y alabanza, es el día de reposo. No significa de reposo, de descanso, de que voy a dormir o no, es el día de dedicarle a Él. Nosotros somos salvos por gracia y no por obra. A continuación, seguimos con la doctrina de la comida con nuestra compañera Diana Carolina. Buenas noches para todos, compañeros. Para reforzar el tema que estaba hablando mi compañera Lorena, vamos a enfatizar sobre por qué cambiaron el sábado al domingo. Los adventistas creen que el Papa y el emperador romano Constantino fueron quienes cambiaron la observancia del sábado para el domingo, puesto que estaba profetizado que el anticristo había de pensar en cambiar los tiempos y la ley. Según Daniel 7:25, Elena de White razonaba en el cambio al domingo en sustitución al sábado. Esto tenía que ser de alguien que fuera anticristiano. Cuando hablamos de esa atribución, estamos hablando de un error histórico. Los cristianos empezaron a reunirse en el primer día de la semana, poco tiempo después de la resurrección del Señor. Observaremos a continuación que han santificado o que han dado significado y preeminencia al primer día de la semana, que fue por Dios quien lo santificó y no por el Papa o por Constantino. Podemos validar en la siguiente diapositiva las observaciones o los acontecimientos por los cuales se tiene importancia ese día. Por ejemplo, varias de las fiestas y ceremonias religiosas de Israel se realizaban en el primer día de la semana. Cristo resucitó en el primer día de la semana. Nuestro Cristo resucitado se ha manifestado 6 veces en el domingo. Él se manifestó 6 veces. Dios derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Cristo se reveló a Juan en la isla de Patmos en este día. Entonces, por eso nos damos cuenta que no es solamente por el emperador romano Constantino quien legalizó la observancia del domingo en el 321 después de Cristo, pero esto solamente fue un día de reconocimiento de lo que ya se estaba realizando realmente. También encontramos la observancia del séptimo día, que es parte de la ley moral. Esto está aún en vigor en cuanto está entre los 10 mandamientos, como lo estaba diciendo actualmente Lorena. Entonces ellos lo siguen guardando porque hace parte de los 10 mandamientos. Adicional, tienen costumbres en la comida que dice que no comen animales clasificados como inmundos bajo la ley mosaica, tales como los cerdos y su grasa. Muchos son vegetarianos y no comen carne alguna, pero pues esto es como por más motivos de salud con relación a lo que habíamos investigado. ¿Qué dice la Biblia con relación a lo que estábamos hablando anteriormente? En Génesis 9:3 Dios le dijo al hombre, Dios le dio al hombre toda clase de animales para su alimentación. Después de esto hubo restricciones provisionales para los israelitas hasta que la ley fue cumplida en Cristo. Segundo, todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Eso lo dice en 1 de Timoteo 4, de 4 al 5. Continuamos en nuestro estudio de la Biblia acerca de este tipo de costumbres que ellos tenían y dice en Marcos 7, 15, 19, nada en lo que viene de fuera
puede contaminar a la persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. Después de que dejó, después de que dejó a la gente y entró a la casa, los discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se han dado cuenta de que nada de lo que entra en la persona puede contaminarlos? Porque lo que entra, porque lo que entra en su corazón, sino en su estómago, después va a la letrina. O sea que no es lo que entra en nuestro cuerpo, sino lo que sale de nuestro corazón y en últimas terminamos pronunciando con nuestra boca. Eso es lo que realmente el Señor nos dice, que es inmundo y está feo también ante sus ojos. ¿Cómo es el trato que debemos tener con los adventistas? Romanos 14 nos enseña la actitud que debemos tener hacia los hermanos con convicción y costumbres diferentes a las nuestras. Nos toca no despreciarlos, o sea, no podemos despreciarlos porque son hermanos en el Señor. Hablemos de las verdades positivas del gozo que tenemos en Cristo y la necesidad de un mayor acercamiento a Él. Tenemos que hablar siempre del Señor Jesucristo, de todas las cosas buenas que Él hace por nosotros y las necesidades que necesitamos para acercarnos a Él. Presentemos nuestro testimonio sobre el glorioso privilegio del bautismo en el Espíritu. Procurar fortalecer su fe en la obra perfecta de Cristo, guiarlo en el reposo perfecto, en el haciendo ver de que todo está seguro en la salvación. Con esto hemos terminado nuestra exposición, compañeros. Espero que haya sido de su agrado y que sea también de parte en el estudio que estamos haciendo y que de alguna u otra forma podamos enriquecer nuestro conocimiento. En un momento nuestra compañera les va a hablar. Lore, puedes continuar. Gracias, Carito. Bueno, en cuestión a la comparación de los concilios que vimos nosotros en clase, de los 7 concilios ecuménicos, nosotras vimos que la herejía que da con el adventista, con los adventistas, es en el lugar es Éfeso, la herejía condenatoria es pelagianismo. ¿Por qué la vimos que eran ellos? Porque los adventistas, ellos dicen que ellos son salvos por obras, mas no por gracia. Entonces, esta es la herejía que nosotros tuvimos en comparación con los 7 concilios. Y el hereje es Pelagio. Para nosotros es diferente. Para nosotros bíblicamente nos dicen que somos salvos por gracia, mas no por las obras que nosotros hagamos o las personas. Con esto yo creo que concluimos nosotros la exposición de nosotros. Vamos a orar para terminar y darle gracias por la atención de ustedes, gracias al profe Santiago por la participación, por habernos ayudado y colaborado en lo que fue este semestre. Muchas bendiciones y gracias. Terminamos con Vane, que terminamos el cierre de la oración. Gracias, amado Dios, por este momento, Señor. Gracias porque nos has permitido aprender mucho más de otras iglesias, pues, y de ti, Señor, de tu palabra, porque con ello podemos comparar, Señor, que solamente tú nos dejaste un libro y es la Biblia, que es tu palabra, que es la verdad, Señor, que es ese pan de vida. Gracias, amado Dios, porque nos has permitido aprender mucho más de ti y permítenos, Señor, siempre tener esas ansias de buscarte, de aprender, de enamorarnos cada día más de ti, porque sabemos que eres tú y que no son por nuestras obras, sino por la obra que tú hiciste en nuestro Señor Jesucristo, en ese madero que sufriste y te entregaste por nosotros para el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre Celestial. Gracias, gracias por ese sacrificio, porque fue por amor que tú te entregaste por nosotros. Gracias por este momento, por esta investigación que pudimos realizar y porque pudimos aprender mucho más de ti y de otras iglesias en las cuales de pronto están cegados, Señor.
pero permítenos cada día más tener esa visión que tú tienes, ver las cosas como tú las ves y tener ese oído agudo para aprender y escuchar tu voz, Señor. Gracias, amado Dios. Todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, compañeros. Un abrazo enorme para todos y espero que sea de gran provecho esta investigación que realizamos. Amén. Dios los bendiga. Gracias, niñas. Chao, Lore.